guapo, señor. Por él, o si nadie se da cuenta. ¿Quién es el conductor? No, uno de los que bajó. No, él es uno de los que bajó. Ah, sí, él es uno de los que bajó primero. Sí, él venía así. Bien, los saludo desde Neiva, Huila, Colombia. Los saludo para contarles que cuando ocurren este tipo de calamidades, cuando ocurren este tipo de accidentes, cuando ocurre este tipo de situaciones donde un carro se va a un abismo, lo mínimo que debe haber es solidaridad. Lo mínimo que debemos hacer es parar, más que grabar videos y hacer fotografías del accidente, lo mínimo que podemos hacer es pensar en lo humano, en los que están allá, abajo, en el abismo, a los que sufrieron ese accidente. A esta hora transmito en vivo para ustedes a través de Facebook Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en antes Twitter, hoy X. Transmito en vivo para contarles que este accidente ocurrió en la vía que de Mocoa conduce a Pasto, Nariño. En este accidente donde una camioneta, el conductor de la camioneta pierde el control y donde una gran cantidad de personas que iban allí terminan afectadas en medio del accidente. Algunos murieron, 6 de ellos, 5 más resultaron heridos. En medio de esta historia, un huilense pasaba por allí, se percató de lo que ocurría y reaccionó. A esta hora contamos, por supuesto, la historia con quien estuvo en el sitio, en el lugar de los hechos. Cordial saludo, recuérdame nombre y apellido. Gracias, maestro. Mi nombre es Elvis Arley Rodríguez Plazas. ¿Qué ocurrió, Elvis? Bueno, el pasado jueves yo venía de Ipiales después de unas cortas vacaciones que estaba por conocer el departamento de Nariño. Yo cogí el carro sobre las 5 de la tarde que conduce Pasto Mocoa. En el trayecto del camino, más conocido en el sector de Filio de Hambre o en Altos del Mirador, sobre la carretera de el Trampolín de la Muerte, hubo un trancón. Entonces el señor del bus paró y fuimos a mirar a ver qué pasó. Nos habían comentado que había un carro que se había ido al abismo. Lógico, yo como periodista empírico, a través de algunos medios digitales, me fui a tomar la noticia y todo eso. Tuve acceso para ingresar, pues tomé la nota y todo eso. Cuando vi que la realidad era otra, porque eran 11, la verdad eran 12 personas que estaban en la camioneta, no eran 11, eran 12. Afortunadamente la señora, la mamá de la niña, se salvó. No había recursos, afortunadamente, pues las cosas pasan por algo. Usted dice no había recursos, ¿qué es no había recursos? Le explico, después que se cayó la camioneta, iba una grúa, y detrás de la grúa venía una ambulancia del hospital de Mocoa. En el momento que sucedieron eso, la ambulancia, pues los pocos recursos que tenía la ambulancia, porque estaba trayendo un herido de Pasto a Mocoa, pues se utilizaron. Y no había suficientes recursos médicos para seguir salvando vidas. No había cobijas térmicas, no habían, los primeros auxilios, como es gasa, isodine, vendas, cobijas térmicas, nada en ese sentido. Y solamente había el conductor de la grúa y la enfermera. En esos momentos no había más, quien les prestara ayuda. En el momento que yo llego, el ejército ya estaba ahí, acaban de llegar los bomberos y estaban pidiendo que quienes sabían, que quienes supiéramos de primeros auxilios. Yo me acerqué, yo sé. Usted dijo, levanto la mano y sé de primeros auxilios. Es que yo estaba ahí tomando la nota. Cuando dijeron eso, yo sé qué necesita, yo sé canalizar, yo sé aplicar inyecciones, dígame qué necesita y hagámosle. Entonces fueron cuando había 3 personas más que estaban en esos hechos antes de que vinieran los primeros auxilios, que ese señor de sin camisa, ese señor yo le tomé la nota, se me olvidó tomarle el nombre porque eso se le olvida a uno, es un tolimense que venía con su familia
de unas vacaciones por el Ecuador y transitaba por Mocoa para salir a Pasto, después de Pasto para salir por la Panamericana. Después y el conductor de la ambulancia fueron esos dos personajes que se lanzaron sin querer al abismo con la grúa, con el apoyo de la grúa, para rescatar los heridos. Ellos rescataron el niño, el papá del niño y la niña. Fueron 3 personas antes de que llegaran ellos los primeros auxilios. Después, cuando llegaron los primeros auxilios, se rescató el ecuatoriano, que era de 60 años, y por último el conductor del carro. ¿Por qué? Porque es que el conductor del carro, él decía, primero rescate a la gente y por último déjenme a mí. Pues desafortunadamente yo tomé pues el testimonio de... Vamos, ¿hay un niño allí? ¿El niño muere o está herido? El niño está herido, se encuentra actualmente en el hospital de Mocoa, 9 años. Sacan a ese niño y ¿usted qué hace? Pues en el momento yo ayudé a transportarlo a la única ambulancia que había ahí en esos momentos. La enfermera lo revisó, lo canalizó. Cuando llegó el mayor de bomberos de Putumayo, él lo revisó, le dijo, tiene fractura de rodillas, esperemos que llegue la ambulancia, y de una lo mandamos para Mocoa. Ahí seguimos. ¿Cuántas horas dura ese rescate? Fueron 12 horas, porque eso empezó... ¿12 horas? 12 horas de rescate. ¿Desde qué hora? Yo llegué más o menos sobre las 9:30. ¿De la noche? De la noche. ¿Usted venía de Pasto? De Pasto. ¿Iba para Neiva? Para Neiva. ¿Pasaba por Mocoa? ¿Por el mal llamado trampolín de la muerte? Sí, señor. ¿Y ahí se encuentra el accidente? El accidente ahí, antes de llegar a la segunda torre de telecomunicaciones, más conocido como El Mirador. Y en ese punto empieza el rescate que dura 12 horas. ¿Cuántos muertos, me dijo? 6 muertos, entre esos son 3 personas de una misma familia, que son ecuatorianos. Uno de esos fallecidos, antes de que muriera, dio el número telefónico al señor sin camisa para que le avisara a su familia que lo más posible que ella iba a fallecer, pero se dio aviso. Solamente había 3 teléfonos celulares en ese momento que funcionaban. Y allá, eso le iba a decir, ¿allá funciona la señal? Solamente había 3, eso era chistoso, solamente había 3 teléfonos celulares de todos los carros. El operador les entraba en esa Les zona. entraba en esa zona, solamente para hacer llamadas de WhatsApp. ¿Cuántos heridos? 5 heridos. ¿Qué pasó con ellos? Los heridos se fueron remitidos para el hospital de Mocoa. 3 de ellos, entre esos está el conductor que es de Pitalito. El conductor pierde, yo ya tuve conocimiento, pierde una pierna de lo del accidente. ¿La amputaron? La amputaron. Fuera de eso, acá en el hospital universitario está el conductor, está el ecuatoriano y está el papá del niño por trauma craneoencefálico. Empiezan a sacar heridos de abajo del abismo con la ayuda de una grúa. ¿Qué labor hizo usted? Bueno, Albatros, en esos momentos no teníamos insumos médicos. No teníamos insumos médicos, lo único que se nos ocurrió era buscar botiquines. ¿Botiquines en los carros? De los carros. De donde sucedió el accidente, hacia abajo más o menos eran 30 carros. Y hacia arriba eran 10 carros, eran pocos. En el momento que pidieron que el mayor de bomberos del Putumayo, me dijeron que no necesitamos insumos médicos. A mí se me ocurrió coger carro abajo y pedir a todo el mundo botiquines. Yo saqué 8 botiquines, entre eso otras personas me dieron que alcohol, que isodines, por aparte tenían que algodón. Entonces fueron esos momentos que yo dije, no, sigamos. Cuando en el momento que se bajó el señor sin camisa, que volvió el señor sin camisa y el conductor de la ambulancia volvieron y se bajaron ya como tenía que ser, ya no era con la grúa sino con los pues todo como que tiene que ser sobre ley para en esos casos con... Perdón, le pregunto y lo interrumpo ahí, Arley, ¿usted consigue los botiquines? ¿Qué se pone a hacer? ¿Ayudó a salvar a alguien? ¿Cómo fue el tema del niño? Otros detalles que me había contado antes. Bueno, en esos momentos yo ayudé ahí a hacerle curación a los niños, al niño. Cuando llegó el mayor y todo eso dijo, sigamos porque esto está grave. Todavía no teníamos conocimiento cuántas personas estaban en el carro. Fue cuando el señor sin camisa, que fue un tolimense, que tiene mucha berraquera, volvió y se lanzó al abismo y le preguntó al conductor, estaba con vida.
habló con el conductor, habló con otro de los fallecidos, y él fue que dio aviso más o menos cuántas eran las personas. Entonces el conductor dijo, son 11 personas, venían conmigo. En un video que circula dice que si no hubiera sido por una persona, nadie se dio cuenta que la camioneta se fue al abismo. Sí, ese fue el papá del niño. Lo que pasa es que en el momento que se cayó, el papá del niño, como pudo, logró salir del abismo. Y en el momento que llegó a la parte, venía el señor tolimense que venía con su familia. Y al momentico llegó la grúa. El conductor de la grúa que es el señor José Miguel Alvis, que es de Villagarzón. Entonces, eso fue. Estamos viendo en los videos que está muy nublado, se ve muy oscura la carretera. ¿Eso pudo haber influido para el accidente? Una parte puede ser eso, la otra parte fue por el exceso de velocidad, porque es que como esa carretera es tan estrecha, esos conductores, o la mayoría de los conductores de camioneta 4x4 no siempre andan arriados, entonces no se pegaron contra la peña y fue que se salió al abismo. ¿Qué siente de haber realizado una labor humanitaria allá? Bueno, la verdad fue una experiencia muy chévere. Muy chévere porque yo nunca había hecho eso, a pesar que tengo conocimiento y todo eso, nunca lo había hecho. Pues por otra parte sí fue como algo como triste porque ver 6 personas y escuchar el testimonio de alguno de los fallecidos y que lo rescaten y después que uno los vea que están muertos, eso siempre duele, Albatros. Y pues en esos instantes yo no sentí tristeza, a mí lo primero es, sigamos rescatando. Yo solamente descansé 1 hora. ¿Las otras 11 qué hacías? Estuve ahí, pendiente, rescatando, dando apoyo, no dejando que la gente se atravesara en el momento que se sacaran los fallecidos. Que no se roben las pertenencias de los heridos y los muertos, que suele pasar, ¿no? Albatros, las pertenencias solamente se rescató en ese momento, solamente yo que vi, y estuve en ese instante, una cartera de una señora, o una mujer. De resto, no se sacó pertenencia de nada. ¿Esa camioneta quedó a cuántos metros más o menos? 300 metros de profundidad. 300 metros en el abismo. Los heridos estaban a 100 metros y los últimos muertos estaban a 140 metros. Tenaz. ¿Me iba a decir algo más? Sí, la verdad, pues es de admirar y hay que reconocer que no solamente los organismos de socorro, no solamente la policía, ni el ejército, ni la defensa civil que estuvieron ahí dándonos apoyo, sino sería bueno resaltar el valor de esas personas que estuvimos ahí. Entre eso está el señor sin camisa, la verdad no tomé el nombre bien de él, que no lo tomé el nombre, solamente en esos momentos yo puedo decir que es tolimense porque eso sí yo me di cuenta, le pregunté. El conductor de la ambulancia, que es del hospital de Mocoa, el señor de la grúa, que es José Miguel Alvis, que es de Villagarzón, y pues en ese momento fuimos. Y yo, que estuvimos ahí, pues prácticamente, y un conductor de una camioneta de Ecotransmayo, que nos facilitó el lazo para poder bajar a esa profundidad, porque la verdad no se veía nada. Se hizo cuando amaneció, tipo 8 de la mañana, ya que hizo buen clima, no se veía nada, Albatros, nada. Y como puede ver de pronto ahora unas fotos que tiene usted acceso, no se veía nada. Solidaridad, eso es lo que se necesita. Cuando ocurre un accidente hay que impedir que se roben las pertenencias de las víctimas, ahí se necesita solidaridad. En un video que hemos estado mostrando continuamente, me están pidiendo aquí que lo vuelva a colocar, en este video se observa cómo extraen a un hombre que está sin camisa. El sitio no es caliente, ese sitio es frío, la neblina domina las condiciones de la carretera y uno dice, bueno, ¿cómo alguien se quita la camisa, además de aguantar frío, se mete al abismo, más de 100 metros de profundidad,
para tratar de sacar a gente con vida o para tratar de rescatar los cuerpos de los que murieron. Sí. Y como alguien estuvo pendiente para decirle al próximo carro que estaba pasando, ojo porque ya cayó la camioneta, si no se dan cuenta pues nadie se percata, ahí está saliendo el hombre que viene sin camisa. El conductor, no, uno de los que bajó. Este es uno de los colaboradores que estuvo pendiente de ayudar también a sacar los cuerpos de los 6 muertos y a rescatar la humanidad de 5 vivos. Arley, gracias por contarnos esta historia. No, pues muchísimas gracias, Albatros, y quería eso, pues resaltar el heroísmo de esas personas, porque la verdad, eso es tener muchas agallas, porque ni el clima, ni las condiciones de la vía, ni la hora, no se prestaba para hacer eso, y créeme que, pues que un tolimense, un huilense, uno de Villagarzón, pues, y otra persona del Putumayo, pues que tuviéramos esa valentía de poder rescatar a esas personas, Y además, sin ninguna condiciones, que tuviéramos que nos resguarden las vidas, la protección de la vida de todos nosotros. además porque no todo el mundo conoce de primeros auxilios. Si usted tenía claro el tema de reanimación, el tema de los elementos médicos en caso de que se requiriera ayudar o inyectar, por ejemplo, a alguien. Sí, es que solamente habíamos el conductor de la ambulancia y la enfermera, porque a la hora, la verdad, el enfermo que venía de paso a Mocoa, yo creo que se curó del susto. ¡Qué pecado! Sacaron los heridos, pero no había paso. ¿Cómo hicieron para llevarlos, para sacarlos de ese punto? En el momento, la ambulancia estuvo afortunadamente muy pendiente ¿Iba y venía? de Mocoa. Muy pendiente, fueron 6 ambulancias que nos ayudaron, nos dieron apoyo. Afortunadamente la gente fue muy solidaria, muy colaboradora para dar espacio a semejante carretera tan delgada y tan trochuda, porque a la hora la verdad es puro pedrisquero, ¿no? Eso no está pavimentado. ¿Qué otra cosa? El CTI llegó sobre las 3:30 de la mañana. Con el levantamiento del cadáver. El primer cadáver fue la chica Daisy. De la chica Daisy, yo qué puedo decir, esa muchacha pues falleció, pues no sé, la hipótesis que podemos tener con los bomberos, ella estaba con vida, porque el muchacho sin camisa cuando se metió, la salvó, le dio abrigo y todo eso, ella estaba con vida. Es más, se pusieron hasta a recochar junto con el peruano. En el momento que él estaba abrigando a Daisy, el peruano falleció y tenía una herida de extremo a extremo a la cabeza. Sí, trauma craneoencefálico Todo severo. Entonces, cuando fueron a rescatar a Daisy, los bomberos no la encontraron en el sitio donde la habían dejado, sino 30 metros más abajo. La hipótesis que podemos decir es que lo más posible, que ella trató de salir como pudo, porque ella tenía unas fracturas en las extremidades superiores, y se resbaló y cayó al abismo, y se murió. El otro muerto fue el ecuatoriano, pues ese sí fue por la peladura, la raja que tenía en la cabeza, y Blanca, que fue la muchacha o la señora que dio aviso para su familia en el Ecuador. Bien. Vivo para ustedes, en vivo es enero 14, es 2025. Estamos activos en el periódico La Nación, trabajamos a través de Facebook, periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en antes, Twitter. A quienes ayudan en los accidentes, gracias. A quienes tienen ese valor humano, ese corazón solidario, gracias. A quienes se arriesgan incluso por salvar a otros, por ayudar a la vida de otros, gracias. Este accidente ocurrió entre Pasto y Mocoa y nos deja una enseñanza enorme. Primero, el exceso de velocidad no es una buena alternativa, como ocurrió aquí, en este punto conocido como el trampolín de la muerte. Y segundo, hay que tener en cuenta que sectores como estas, carreteras como estas, tienen un altísimo riesgo porque son prácticamente de un solo carril. Allí, si se sale del carril, el abismo le espera. Gracias nuevamente y buen día. Muchísimas gracias a todos ustedes, y el mensaje que le puedo decir es que cuando hay un accidente
siempre preste los primeros auxilios, no importa que sea su peor enemigo. Uno nunca sabe más adelante en qué momento uno puede necesitar de ellos.